personas. Entonces, bueno, pues darles la bienvenida. También darte la bienvenida a ti, Javier, que efectivamente no estás aquí en España y nos has atendido perfectamente desde el principio, has dicho que sí. Y antes de darte paso y de una breve presentación para los que te conozcan menos, pues sí que habíamos pensado en 3 ideas, 3 puntos que quizá nos van a ayudar un poco a todos a situarnos más en la charla, ¿no? Y es en esta sesión, porque el título tiene su contundencia, ¿no? Entonces, el primero de todos es ¿por qué esta sesión?, ¿no? Y seguro que os habéis dado cuenta que en los últimos años hay una serie de, han proliferado una serie de contenidos, tanto en series, en las plataformas digitales, libros de literatura y ficción o basados en hechos históricos, ¿no?, que hablan del asunto al asunto histórico de la banda terrorista ETA, ¿no? Y si no es una circunstancia, coge el protagonismo, ¿no? Y eso a nosotros nos transmitía una inquietud que era, nos llamaba la atención sobre el hecho de que es un tema que efectivamente ya en los últimos años quizá como que se puede empezar a hablar de él sin que haya una especie de tabú o una especie de repulsión, ¿no? Y entonces esa era como la idea inicial. Claro, pero esa idea inicial nos llevaba a, tenemos que buscar a alguien que entienda, ¿no?, y sepa transmitirnos y hablarnos de este tema, pero que no se quede en lo que nosotros hemos visto, que es estas circunstancias actuales de las últimas publicaciones en las que pues el tema de ETA ha salido a la luz, ¿no? Y esa persona efectivamente es Javier Marrodán y bueno, hay algo que lo avala y es que en el pasado mes de diciembre le han concedido, ¿no?, el premio de periodismo Fernando Delgado de la Fundación Víctimas del Terrorismo. Y no solo es esto, sino toda su trayectoria en la que, siendo periodista, ha tratado digamos que sí, ha tratado de, a través del relato y a través de distintos libros y publicaciones que ha ido haciendo, dignificar, ¿no? Dignificar al final el papel de las víctimas. Y ya hablando con Javier, era él quien nos proponía el título de esta sesión, que es La dimensión moral del relato, ¿no? Y nos parecía como un título también muy bueno, por el hecho de que además abarca algo más que la principal inquietud que nosotros veíamos al principio, y es el hecho de que esa dimensión a la que se refiere Javier es hablar de un tema y no es hablar es hablar de una dimensión y no es hablar de unas herramientas, no es hablar de unas fórmulas, es ir un poco más allá, ¿no?, ir detrás de la historia y ver un poco cómo se cuenta bien una historia. Entonces, para no robarle más tiempo a Javier, solo añadir que es periodista, es navarro, ha sido profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Desde el 98, si no me equivoco, hasta el 2007 estuvo documentando para el Diario de Navarra las distintas acciones de la banda terrorista ETA y, como ya dije antes, ha publicado una serie de títulos y de libros en los que se recogen muchas historias y que han sido... sirven como ejemplo de cómo se puede dignificar la memoria y sobre todo cómo se puede dignificar a las víctimas. Así que yo apago el micro, no me entretengo más y Javier, la palestra es tuya. Muchas gracias, Blanca, por la presentación. Bueno, y gracias a Arete por esta convocatoria, que de alguna manera es como me permite asomarme, aunque sea virtualmente a Pamplona, es como volver al campus. Y bueno, quería empezar con una reflexión a ver, ahora, perdón, que ahora no consigo pasar las diapositivas. Perdón, que veo que tengo un problema técnico, a ver si lo resuelvo. Ahora, entonces, con una reflexión de este escritor que es Albert Camus, yo creo que os sonará. Fue premio Nobel en el año 1957 y podríamos decir que es un escritor que se comprometió con los problemas de su tiempo, con las injusticias que vio a su alrededor, tanto en Argelia, donde nació, como luego en Francia, donde se desplazó al empezar la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él escribió ensayos, escribió novelas, escribió obras de teatro y en una de estas obras de teatro titulada Los Justos, que se estrenó en 1949 en París,
los personajes, que casi toda la obra transcurre dentro de una habitación, los personajes son un grupo de terroristas bolcheviques o de activistas, así conocidos en aquel momento, que están preparando un atentado contra el gran duque Sergei Alexandrovich Romanov, que se dirige a la ópera, bueno, tiene previsto asistir a la ópera y va a hacer el desplazamiento en una carroza, y ellos se han apostado en un recodo del trayecto para lanzar una bomba contra la carroza y asesinarlo. Entonces, buena parte de la obra, al menos las primeras escenas, es la preparación de los terroristas, no tanto técnica, tienen el artefacto ya preparado, como mental. Han elegido a uno de ellos, que va a ser el encargado de tirar la bomba, que es Kaliayev, Janek, le llaman ellos, y entonces le van recordando los argumentos que justifican el atentado. Entonces, una de las terroristas, la única mujer, que se llama Dora, hay un momento en el que, esto es una de las representaciones que se hizo de la obra, aquí están los 4 activistas repasando los detalles del plan. Entonces Dora, como decía, le explica a Janek, le dice, ten cuidado porque habrá un segundo en el cual le mirarás. Janek debe saberlo, tienes que estar prevenido, un hombre es un hombre. Quizá el gran duque tenga ojos compasivos, le verá rascarse la oreja sonreír gozosamente. ¿Quién sabe? ¿Acaso lleve una cortadura de navaja? Y si en ese momento te mira, de alguna manera lo que le está advirtiendo Dora es que va a matar a un hombre. Entonces está como intentando blindarle frente a esa realidad. Dice, no le mires porque quizá si lo haces descubres que es un hombre y en ese caso puede que te eches atrás. Podríamos decir que la justicia se impone por sí sola. Si el activista descubre que es un hombre, pues quizás su propósito se eclipse, ¿no?, ante esa realidad, que es en buena medida lo que han hecho los terroristas de todas las épocas y de todos los grupos y de todos los siglos. También, bueno, ahora hablaré más en concreto de ETA, pero cuando ellos llamaban perros a los policías y a los guardias civiles a los que asesinaban o a los que querían asesinar, lo que estaban haciendo de alguna manera era cosificarlos o animalizarlos. Siempre para ellos esas personas se reducían como mucho a un uniforme. Entonces, ante la tentación de asomarse a la humanidad de cualquiera de esas personas, ¿no?, pues en este caso Camus pone de manifiesto la estrategia de los terroristas, ¿no? Entonces, esta idea tan sencilla, pero tan contundente a la vez de un hombre es un hombre, me parece que tiene que ver con esta batalla del relato que se está librando ahora mismo, ¿no? Blanca lo mencionaba. Quizá leísteis hace solo unos días estas declaraciones de la portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco, Madialen Iriarte, que dijo, bueno, el titular lo resume todo. En la entrevista la explicación era un poco más extensa, pero creo que no es un mal resumen. O sea, me parece que el titular hace justicia al conjunto de sus explicaciones. El daño causado por ETA está reconocido. Que fuese o no injusto depende de cada relato. Más de uno le recordó que ETA efectivamente reconocía el daño cada vez que llamaba por teléfono a Evin para reivindicar un atentado o cada vez que enviaba un comunicado a la prensa. O sea, sobre que los atentados eran dañosos, podríamos decir, no hay ninguna duda. Ahora, para valorarlos, para determinar si son justos o injustos, pues ya depende de quién te lo cuente, ¿no?, o del relato que construyas. Creo que en el fondo esta frase retrata muy bien a la así llamada izquierda abertzale, en el sentido de que ellos sí creen que hay que librar esa batalla del relato. O sea, ellos están aportando relatos interesados en el fondo para justificarse, incluso para blanquear o para dar por bueno todo lo que hicieron. Y claro, en ese sentido es muy importante cómo lo cuentan, quién lo cuenta, porque es la explicación que quedará para las futuras generaciones. Para un historiador, para un periodista, para cualquier persona honrada, el relato no es interesado en el sentido de que tiene que ser honrado, tiene que ser auténtico, pero no es una versión de los hechos. O sea, de lo que se trata es de hacer justicia a los acontecimientos, ¿no? Me parece que esa expresión resume muy bien la esencia, el espíritu del verdadero periodismo.
Ha mencionado Blanca también, es verdad que estamos, especialmente en este año 2020, ha habido sobre todo un boom de series relacionadas con ETA. Y creo que tienen que ver con el relato. Yo quería detenerme brevemente bueno, en las 3 series principales que se han estrenado y que seguramente conoceréis. La primera, cronológicamente, fue La línea invisible, una serie de 6 capítulos producida por Movistar, que recrea, creo que con bastante precisión, con bastante rigor, los 2 primeros asesinatos de ETA, en 1968. El primero es el del guardia civil José Antonio Pardines, que aparece aquí en uno de los carteles, que era un chico joven que estaba pues trabajando ese día, el 7 de junio del año 68, en un tramo en obras de una carretera de Guipúzcoa, y paró un coche, les pidió la documentación a los ocupantes y podríamos decir tuvo la malísima suerte de que los ocupantes eran 2 miembros de ETA, el coche lo habían robado, le habían cambiado las placas de matrícula, de tal forma que él, cuando empieza a revisar la documentación, se da cuenta de que algo no está bien, o sea, de que no corresponde la matrícula con los papeles del coche. Los ocupantes se dan cuenta de que él se ha dado cuenta y Xavi Echevarrieta, que es el que aparece con la pistola en el cartel, lo mata. Volveré después sobre esta serie, pero no apunto aquí los hechos principales porque creo que es interesante para la explicación posterior. La segunda serie, he querido poner deliberadamente este cartel que fue polémico, como seguramente recordaréis. Está basada en una novela de Fernando Aramburu, Patria, que ha sido un fenómeno editorial increíble. La última vez que leí el dato de los ejemplares vendidos ya superaban el 1.000.000, que son, en España es insólito. Hay muy pocos libros españoles, ¿no?, que alcancen esas cifras. Y HBO hace ya, vamos, yo creo que antes de que se publicase el libro incluso ya estuve en negociaciones con él, ha producido esta serie que también se ha estrenado durante el 2020. Entonces los productores, bueno, no sé exactamente quién, tuvo la idea de apostar por esta doble escena para el cartel promocional. A la izquierda aparece uno de los personajes principales, el Chato, un empresario podríamos decir, sociológicamente nacionalista, al que ETA le había pedido dinero, le había exigido el impuesto revolucionario y como no paga, al final lo matan. Y el fotograma concreto pues, es el momento del asesinato, cuando su mujer, que ha oído los disparos desde casa, baja corriendo y queda ahí abrazada al cadáver. Y la escena de la derecha es un tiempo después detienen a los autores del asesinato. Uno de ellos es un chico del pueblo, hijo de un amigo de la víctima, del Chato, y cuando pasa por las dependencias de la Guardia Civil, pues es torturado. Yo creo que los hechos transcurren, el asesinato y la detención, entre el año 87 y 89, ¿no?, por los datos que va dando Fernando Aramburu en la novela. Entonces, tenía interés en poner este cartel, que luego fue retirado, porque me parece un cartel tramposo. Iba acompañado de una frase que decía: todos somos víctimas de esta historia. Entonces plantea, el cartel visto así y más aún con esa frase, plantea, bueno, aquí ha habido 2 bandos, ¿no?, con 2 violencias que incluso podrían considerarse simétricas, ¿no? Una violencia responde a la otra, o una alimenta a la otra, o la retroalimenta, y por tanto todos somos víctimas de lo que ha ocurrido. El propio Fernando Aramburu, cuando vio el cartel, se molestó y dijo que pensaba que no se correspondía al espíritu y al contenido de la novela. Bueno, creo que ese fue el argumento definitivo para que lo retirasen. Decía que me parece tramposo porque justamente esa idea de que ha habido 2 bandos creo que es una cierta victoria de un relato muy interesado que la izquierda radical abertzale ha venido difundiendo desde hace muchísimos años. Ellos sostienen que la violencia de ETA es una respuesta a la violencia del Estado represor franquista y en el fondo lo que han hecho ellos es, pues, pelear, ¿no?, luchar por la liberación de un pueblo oprimido. Bueno, han ido cambiando también las claves ideológicas para explicar lo que ocurría y para explicar también lo que hacían, pero ellos siempre han difundido esta idea de que aquí hay 2 bandos y esto es una guerra.
y el cartel lo refleja perfectamente. Podríamos decir que el cartel es una víctima de un relato netamente interesado. De hecho, muy poco antes, es curioso, había salido un libro muy interesante que se titula Nunca hubo dos bandos, un libro en el que es un libro coral con capítulos de distintos profesores, abogados, pensadores, casi todos del País Vasco. Entonces, en el prólogo me había traído una frase de José María Ruiz Soroa, que, bueno, pues que me parece que es un hombre que nos ha amueblado la cabeza a muchos con sus artículos normalmente en prensa y lo argumenta de forma muy contundente, ¿no? Como no es muy larga la cita, la leo, ¿no? A propósito de este relato falso sobre los dos bandos. Dice él, no hay nada tan efectivo como un esquema de explicación por oposición binaria para que se acepte y supere cualquier realidad conflictiva, poniéndose el que reparte doctrina fuera y por encima de ella. Pero sucede que no es así, que no existieron dos bandos, no existió un magma de violencia del que el terrorismo fuera tan solo una parte y un actor más. Volveré después sobre esto porque este es un mensaje que ha calado. Decía que es un éxito de un relato interesado. Me llamó la atención que uno de los actores que intervino en la serie de La Línea Invisible, la primera que he mostrado, le entrevistaban a propósito de su personaje y decía algo así como, dice, bueno, es una serie muy honrada porque no toma partido por ninguno de los dos bandos. O sea, hasta una persona directamente implicada en el relato, valga la redundancia de la serie, caía en esa... también es interesante, las dos primeras yo las he visto completas y de esta he visto solo una parte. La ha producido Amazon Prime y está basada en unos libros, dos tomos muy potentes que escribieron dos guardias civiles, Manuel Sánchez Corbí y Manuela Simón, donde de alguna manera se resume la lucha de la Guardia Civil contra el terrorismo de ETA. Y se va contando cómo ese combate se fue sofisticando con el tiempo, pues cada vez emplearon medios técnicos, ¿no? más modernos, fueron anticipándose, hubo un trabajo de inteligencia también muy, muy eficaz y podríamos decir que es una serie más documental porque sí que reproduce algunas operaciones policiales exitosas y las cuenta con detalle, pero hay también muchas entrevistas, han entrevistado a todos los presidentes que ha tenido España a lo largo de la transición, muchos testigos, muchas autoridades, muchos mandos de la Guardia Civil. Y bueno, creo que es una serie, podríamos decir, que complementa un poco a las otras dos, ¿no? Con este planteamiento más documental. Como apunte, me parece también curioso, acabo de leer, no sé si es la última, una de las últimas novelas de Lorenzo Silva, que quizá os suene, tiene toda una serie, me parece que son ya 10 u 11 novelas, protagonizadas por una pareja de la Guardia Civil, Bevilacqua y Chamorro, y en este caso la novela se titula El mal de Corcira y trata el tema de ETA. Ha habido un asesinato que tienen que investigar, un asesinato reciente, pues no sé, 2019 o 2018, pero ese asesinato hace aflorar acontecimientos del pasado. Entonces me parece curioso porque Lorenzo Silva colaboró en estos libros que dieron pie a la serie El Desafío. O sea, se hicieron esos dos volúmenes escritos por dos guardias civiles, pero a partir de todo ese material se hizo un libro más divulgativo que se llama Sangre, Sudor y Paz, donde también intervino Lorenzo Silva. Entonces, creo que es interesante que de algunos hechos reales que ellos documentaron con muchísimo detalle, él se haya servido para incorporar un pasaje a la novela. Entonces, o sea, no es difícil identificar en su novela algunos episodios que habiendo leído previamente estos libros, habiendo visto la serie, uno enseguida identifica. Bueno, creo que también esto ya sería otro tema, cómo van a veces entrelazándose los relatos, ¿no? Y cómo la realidad alimenta la ficción. Bueno, entonces vuelvo, como decía, a la serie de La Línea Invisible, ¿no? Que, a ver si consigo resumirlo, que es, bueno, es un poco en el fondo el mensaje que decía el personaje de Los Justos de Albert Camus. He traído algunos fotogramas. La serie está muy bien ambientada, transcurre, como os decía antes, el año 68. O sea, creo que la atmósfera que recrea es muy, muy sugerente, muy detallista, se han esmerado mucho.
y podríamos decir que de entrada los buenos, desde luego los protagonistas, son los miembros de ETA de aquel momento. ETA todavía no ha matado a nadie. Podemos decir que es un colectivo formado por jóvenes idealistas, comprometidos, son muy antifranquistas, pero también con un ascendiente nacionalista muy marcado, y tienen un protagonismo especial los hermanos Echevarrieta, que son los que aparecen en esta foto, Xavi a la izquierda y José Antonio, un poco más mayor a la derecha, que en el transcurso de los acontecimientos se le diagnostica una poliomielitis que le deja un poco limitado de movimientos, y debido a esa enfermedad podemos decir que cede el protagonismo o el ascendiente que él tenía dentro de la ETA del momento a su hermano Xavi, más joven, más impulsivo, que poco a poco va haciéndose con las riendas de la situación. Se muestra también pues, la vida sentimental de Xavi, tiene una novia ajena a todo ese activismo en el que se va implicando, tiene unos compañeros, todos ellos también pues, jóvenes, algunos bastante arrojados, como muy dispuestos, muy audaces, ¿no? A la hora de proponerse atentados. Entonces, bueno, ahí se va contando los pasos que da ETA hasta cruzar esa línea invisible, hasta cruzar la gran frontera roja del asesinato. Es significativo, aunque el encuentro con el guardia civil José Antonio Pardines fuera casual en ese control que antes citaba, ellos ya tenían pistolas. O sea, si uno adquiere una pistola en el mercado negro, lógicamente se supone que es para utilizarla, ¿no? Si hace prácticas de tiro es para no fallar cuando vaya a utilizar la pistola. Entonces, todos esos pasos los va dando ETA, ¿no? Se reúnen y ahí van decidiendo cuáles son los pasos que tienen que dar en la escalada de violencia que ya vienen practicando, con sabotajes o atentados que causan daños materiales. Hay un momento que ya todo eso se les queda corto y ellos mismos caen en la cuenta, también a ejemplo de revoluciones, se miraban en el espejo, ¿no? De revoluciones que estaban teniendo lugar en aquella época en otros sitios del mundo, pues llegan a la conclusión bastante compartida de que es necesario utilizar la violencia también física para conseguir sus objetivos. Bueno, este es uno, en la serie llevan a cabo un atraco también para conseguir dinero y financiar, ¿no? las compras de armas, sus actividades. Este es un momento del atraco, ahí se ve la tensión justo antes de entrar al banco. Este es el momento en el que en una asamblea interna Xavi explica a los demás que es necesario utilizar la violencia y que no hay ningún reparo moral en hacerlo. Entonces, hasta este momento, más o menos, han transcurrido 3 capítulos de la serie. Es interesante el punto de vista, bueno, es interesante, es significativo, mejor, porque el espectador se pone en el lugar de los activistas. Vas tomando con ellos, vas asistiendo a toda esta toma de decisiones, pero uno va como ascendiendo junto a ellos por esa escalada hasta que les conduce al asesinato, ¿no? Hasta el crimen ya deliberado. Entonces, en esta asamblea ellos deciden matar a un responsable policial de Guipúzcoa, que se llama Melitón Manzanas, que podríamos decir que es el malo de la película, porque es un policía al que ellos se plantean asesinar, pero que a su vez era conocido por las torturas que practicaba a los detenidos. Y sobre este dato, sobre este aspecto de Melitón Manzanas hay pocas dudas. O sea, gente que estuvo detenida, que no tenía nada que ver con ETA, pues ha dejado constancia de que efectivamente sus métodos eran estos, ¿no? O sea, era un hombre muy, muy salvaje, que tenía perfectamente asumido que el fin justifica los medios y que no encontraba ningún inconveniente en forzar o pegar a los detenidos para obtener información o simplemente para castigarlos. Este es Melitón Manzanas. Entonces, hay un cierto paralelismo entre la trayectoria de Xavi Echevarrieta, también su vida sentimental, la relación con su novia, que se vuelve un poco difícil, y la de Melitón Manzanas, como si quisieran contraponer, ¿no? Un protagonista con un antagonista.
Entonces, llego hasta aquí, de momento, nos he dado un dato, y es que cuando esta serie se puso en marcha, creo que era en 2016, hace por tanto ya casi 5 años, el principal ideólogo de la serie, que se llama Abel García Roure, pues a través de conocidos comunes me escribió un día, me dijo, estoy trabajando en una serie sobre los primeros asesinatos de ETA, me gustaría charlar contigo porque he visto que has escrito algo sobre este tema. Total, que quedamos, vino a Pamplona, estuvimos un día entero, pues bueno, yo le conté lo que había leído, lo que había ido investigando, recorrimos algunos lugares de Pamplona asociados a estos acontecimientos y bueno, pues a raíz de aquello he mantenido el contacto con él, nos hemos escrito de vez en cuando, de hecho me fue contando cómo la serie avanzaba y él me mandó unos enlaces, me dice, bueno, como tú has estado implicado, te mando estos enlaces por anticipado para que puedas ver los primeros capítulos. Entonces los vi, más o menos lo que os he contado. Entonces pues yo estaba preocupado porque pensé, volvemos a un clásico de las películas sobre ETA. Hay una tesis a este respecto que hizo Roncesvalles Laviano en la Universidad de Navarra. Y ese clásico es que los buenos son los de ETA. O sea, el espectador empatiza con esos jóvenes, como decía antes, ¿no? Idealistas, comprometidos, que se dejan la vida en una lucha que les parece justa. Entonces, como Abel me había preguntado qué me parecía, después de ver los 3 primeros capítulos, le dije, pues hombre, me encanta la ambientación, creo que es muy rigurosa, o sea que todos los detalles están muy cuidados, que se ajusta, ¿no? El guión bastante a lo que ocurrió, pero me quedé esta inquietud, ¿no? Y le explicaba esto que os decía. Entonces me contestó, me he copiado el mensaje, porque me pareció interesante el diálogo que tuvimos. Me decía, comprendo perfectamente la inquietud que me comentas. Te adelanto, disculpa el spoiler, a mí me quedaban 3 capítulos, que la clave de la serie es el capítulo 5, que se centra en la vida de José Antonio Pardines, su cotidianidad, la relación con su novia, justo antes de que Xavi se cruce en su camino y le asesine. Es algo por lo que he peleado mucho para que estuviese. En los capítulos 4 y 5 vemos asimismo cómo el personaje de Xavi se oscurece progresivamente. Entonces, efectivamente, seguí viendo la serie, no sé, bueno, igual os la estoy destrozando a los que todavía no la habéis visto, pero bueno, los hechos creo que son conocidos. Entonces llega el 5.º capítulo y cambia todo. O sea, cambia el hilo narrativo, cambia la perspectiva de los guionistas y desde luego cambia el punto de vista del espectador, porque se interrumpe toda todo ese camino, ¿no? de los etarras hacia el primer crimen y nos presentan a un guardia civil joven al que le encantan las motos, que es gallego, que ha ido al País Vasco pues, bueno, buscando mejores ocasiones, ¿no? de trabajo y para prosperar, que empieza a salir con una chica vasca, ¿no? a la que conoce en un bar de carreteras, que está rodada esa escena en Leiza, en el Basacabi. Entonces, bueno, es un hombre con el que muy fácilmente empatizas, ¿no? Pues es un tipo simpático, le gusta lo que hace, se lleva bien con sus compañeros. Entonces, ese capítulo realmente cambia la perspectiva con la que uno está viendo la serie, ¿no? Claro, ya intuyes qué es lo que va a ocurrir. En las películas es así, ¿no? Si me están hablando de esta guardia civil es porque algo va a pasar con él. Y efectivamente, cuando en el último capítulo se produce, ¿no? Bueno, aquí tenía un par de, este es el ampliado del fotograma que hemos visto antes, y este es José Antonio Pardines en el capítulo 5 de la serie, ¿no? Cuando van contando pues cómo es su trabajo normal de guardia civil, ¿no? Con su moto Sanglas con la que salía a regular el tráfico, ¿no? Aquí se le ve sonriente en el momento del control. La foto debajo a la derecha es una foto real de Pardines. Entonces decía que en el último capítulo, cuando ya se precipitan los acontecimientos, eso pues llega el 7 de junio y en ese control de carreteras, Xavi Echevarrieta y su compañero, que se llama Iñaki Sarasqueta, los dos muy nerviosos y muy tensos, descubren que el guardia civil ha caído en la cuenta de que el coche que llevan es robado, pues reaccionan de esa manera y lo matan. Pero para entonces el espectador ya sabe quién es José Antonio Pardines. Volviendo a lo que contaba de Albert Camus, al menos el espectador sí sabe que es un hombre, ¿no? O sea, le ha visto sonreír. Él decía Camus, si recordáis, me
Me llamó mucho la atención cuando leí esa obra de teatro, decía, quizás se haya cortado mientras se afeitaba esa mañana, ¿no? Y tú te des cuenta de que se ha cortado, ¿no? Toda esa sintonía o esa empatía es muy importante. Hablé también de esta serie con Roncesvalles Laviano, antes le he citado, que hizo una magnífica tesis sobre cómo el cine y la literatura han representado a las víctimas de ETA. Y bueno, ahí ponía blanco sobre negro con todas, creo que eran 67 películas que analizó, distribuidas en el tiempo, cómo hubo que esperar hasta el año 2010 para que se estrenara una película donde el protagonista era una víctima de ETA, y donde el espectador desde el minuto uno sintonizaba con ese personaje. Entonces, con Ronces es una experta en la materia y hablamos de la serie y me decía, ¿no?, que también me parece interesante, tenía por aquí el correo que me envió, dice, mi conclusión es que la aproximación humana a José Antonio Pardines en ese capítulo 5 es pertinente. Y dice, al propósito del conjunto de la serie, explicar cómo empezó algo no supone justificarlo ni blanquearlo. Creo que la serie deja bastante clara la idea de que hubo una decisión de matar sin determinismo histórico y que se cruzó en esa línea moral esa línea moral invisible. Dice, hay una clave decisiva. Presentar a José Antonio Pardines como un ser humano completo cambia la percepción de los hechos y de la propia serie. José Antonio Pardines, gracias a ese capítulo, que no había estado en casi ninguna de las películas y series precedentes, es un ser humano completo. No es un simple uniforme, ni mucho menos un chapurra cuando, como decían los etarras. Hay una película de Clint Eastwood, Sin Perdón, que supongo que conoceréis, de esta época ya un poco crepuscular, pero muy interesante, de Clint Eastwood, y el pistolero protagonista dice en un momento, cuando matas a un hombre no solo le quitas todo lo que tiene, le quitas todo lo que puede llegar a tener. ¿Qué ocurre en la serie? Que el espectador ya sabe las consecuencias que va a tener el asesinato de José Antonio Pardines, porque ha conocido a su novia, sabe que procede de Galicia, tiene referencias sobre su familia, sobre su hermano, y efectivamente eso cambia la percepción de la serie. Bueno, este es un escritor que se llama Tomás Eloy Martínez. Algunos de los asistentes os sonará, al menos por lo mucho que yo lo he citado en clase. Blanca seguro que sí que lo conoce. Ya falleció hace unos años, trabajó en Argentina y en España, en varios medios. Y en el año 97 dio una conferencia muy interesante porque era la época en la que ya Internet empezaba a tener un protagonismo creciente y se intuía que el futuro de los medios iba a ser distinto. Internet iba a cambiar la manera de funcionar. Entonces los editores de todo el mundo que forman parte de una asociación le pidieron que diera una conferencia sobre el futuro de la prensa escrita, qué aconsejaba él para afrontar el reto que suponía Internet, ¿no? con todo lo que tenía pues, de inmediatez, de noticias rápidas, de actualidad suministrada de manera casi instantánea. Entonces, su apuesta fue las historias concretas con nombres y apellidos. Entonces ponía un ejemplo, no he traído aquí esa portada, él analizaba una portada del New York Times de uno de esos días, estamos en 1997, y decía, de las 6 noticias que presenta el periódico en portada, 4 tienen el hilo conductor de una persona concreta, de alguien que padece un determinado acontecimiento que ha ocurrido o que protagoniza una medida o una novedad que se ha producido en su ciudad. Y lo ilustra con una frase que os leo, que me parece muy significativa. Cuando leemos que hubo 100.000 víctimas en un maremoto de Bangladesh, el dato nos asombra, pero no nos conmueve. Si leyéramos, en cambio, la tragedia de una mujer que ha quedado sola en el mundo después del maremoto y siguiéramos paso a paso la historia de sus pérdidas, sabríamos todo lo que hay que saber sobre ese maremoto y todo lo que hay que saber sobre el azar y sobre las desgracias involuntarias y repentinas. Y esta es su conclusión. Dice, Hegel primero y después Borges escribieron que la suerte de un hombre resume en ciertos momentos esenciales la suerte de todos los hombres. En un momento esencial, como el de la primera vez que ETA asesina a alguien, la suerte de José Antonio Pardines, creo que se puede afirmar, resume la suerte de todos los hombres, ¿no? Voy ahora, a ver si lo resumo en pocos minutos, con un caso de los que recogimos en Relatos de Plomo. 3 volúmenes que tenían el objetivo de reconstruir todos los crímenes
bueno, todos los atentados, pero con especial atención a los que habían causado víctimas mortales perpetrados por ETA en Navarra. Entonces, hay uno concreto que es el asesinato de Francisco Berlanga Robles, un artificiero de la Policía Nacional que muere el día 2 de enero de 1979 cuando está tratando de desactivar una bomba que habían puesto en la Plaza del Castillo. Esta es igual alguno lo identificáis, es la esquina de la Plaza del Castillo, casi con el Paseo de Sarasate. Ahí había entonces una oficina inmobiliaria a cuyo dueño ETA había intentado secuestrar sin éxito y, pues, contrariados por el frustrado secuestro, le ponen una bomba en la oficina. Avisan a la policía, llegan los artificieros y cuando este señor, Francisco Berlanga, se acerca a tratar de desactivarla, explota y muere. Francisco Berlanga tenía 26 años, era de un pueblo pequeño de Málaga, estaba casado y tenía 3 hijos. Había casado muy joven y tenía 3 niños de 5 años, 3 y 1 año. Y su mujer, Catalina Navarro, se había quedado en Málaga con los niños. Él estaba temporalmente en Navarra, que era bastante frecuente entonces, estaban unos meses los guardias civiles destinados en el norte y eso de alguna manera les daba puntos para luego obtener un destino más próximo a su lugar de origen. Esta es una foto, Catalina Navarro, que tenía, creo que eran 24 años en ese momento, madre de 3 hijos, viene a Pamplona por primera vez para recoger el ataúd con los restos de su marido. Esta es la foto de la capilla ardiente y este es el momento del funeral que hubo en el acuartelamiento de Veloso. Esta es Catalina Navarro, bueno, iba a decir en la actualidad, en 2013 me parece que fue, cuando la entrevistamos para Relatos de Plomo. La localizamos en Málaga, le explicamos lo que estábamos haciendo y en esta ocasión fui yo a estar con ella a Málaga y bueno, ella impresiona, ¿no? Esto es su casa, nos sentamos en el cuarto de estar y ahí están, como veis detrás, ¿no? los retratos de su marido poco antes de que lo asesinaran y de ella en esa época, 1979. Hablamos mucho no solo del atentado, sino de los años anteriores, cómo se habían conocido, la vida que hacían juntos, sus hijos. Y hubo un momento en el que ella, hablando de su marido, me dijo lo siguiente. Lo leo aquí. Dice, era el mejor marido, el mejor padre, el mejor amigo. Lo tenía todo. Si los que pusieron la bomba hubiesen sabido de buena fuente la clase de persona que era Paco, creo que no le habrían quitado la vida. Cuando yo escuché esta frase, pensé, ¿qué va a decir ella? O sea, es normal, ¿no? que una mujer, especialmente una viuda, hable así de su marido. Pero recuerdo que cuando ya volví a Pamplona y estaba transcribiendo la conversación, la había grabado, pues volví a escuchar esta frase suya y pensé, hombre, en el fondo sí que tiene razón. O sea, si los que pusieron la bomba hubieran sabido quién era Paco, al menos lo hubieran pensado. Claro, ya me había hablado del Paco, podríamos decir, no policía, ¿no? Pues al que le gustaba la música rock del momento, que tenía la ilusión de comprarse un 600, pues de las vacaciones que planeaban juntos, de las últimas navidades que había estado en casa, de los regalos que había traído desde Pamplona para sus hijos. Es un poco lo que, vuelvo al ejemplo de Albert Camus y de la obra de teatro Los Justos, ¿no? Claro, los etarras en ningún momento hicieron ese esfuerzo, o sea, más aún ellos sistemáticamente se blindaban, ¿no? Frente a la humanidad de cualquiera de sus víctimas. Y en ese sentido pensé, hombre, sí, tiene razón, o sea, si lo hubieran conocido, pues efectivamente es muy probable que no hubieran puesto la bomba. Entonces, años después, bueno, el atentado fue en el año 79, os decía, y en el año, creo que fue el 80 o el 81, muy poco después, desarticularon al comando que lo había llevado a cabo, que también había perpetrado otros asesinatos en Pamplona. Los condenaron y claro, estuvieron en la cárcel pues, entre 15 y 20 años y fueron saliendo escalonadamente. Y la jefa de ese comando, que se llama Gloria Recarte, cuando salió de la cárcel, creo que fue en 2012 o por ahí, después de 20 años, pues ella asumió el papel de portavoz de los presos políticos, o así los llamaba ella, de ETA, los que seguían en ese momento en prisión. O sea, no parecía que la cárcel le hubiese
le hubiese apeado de sus posturas, no estaba muy arrepentida de lo que había hecho. Y en concreto, aquí aparece dando una rueda de prensa, es la mujer que está más o menos en el centro de la foto. Y yo no sé si ella en algún momento se habrá interesado por quién era Paco Berlanga o por la vida que ha llevado su viuda, ¿no? desde el atentado que perpetraron ella y sus compañeros en la Plaza del Castillo. Yo le escuché a Lina Navarro, que ella me decía, delante ¿no? Aquí os enseñaba el cuadro de su marido, decía, muchas veces me quedo mirando ese cuadro y le digo, no sé por qué te tuvo que pasar esto, no te lo merecías. Claro, a mí me impresionó escucharle esto. No sé qué pensaría Gloria Recarte si lo escuchara. Aparentemente, como digo, no ha dado muchos síntomas de arrepentirse o no ha hecho ninguna autocrítica por todo aquello. Sin embargo, y ya termino, sí que ha habido algunos etarras, pocos, desgraciadamente, que han hecho ese esfuerzo o han dado ese paso. Bueno, son casos que a veces tienen como, vamos a decir, un pequeño lado oscuro, pero que voy a mostrar dos que me parecen significativos, ¿no? Este es Ivonne Etxezarreta, que es una etarra de una época posterior que participó en varios asesinatos. Uno de ellos, el de Juan María Jáuregui, que había sido delegado del gobierno del País Vasco, que se fue de España porque corría serio peligro, volvió con ocasión de unas vacaciones y lo mataron. Ivonne Etxezarreta fue condenado a 290 años de cárcel, ¿no? por este y otros asesinatos. Pero estando en la cárcel se arrepintió, vamos, yo diría que de manera auténtica o honradamente, y se puso en contacto con la viuda de Juan Mari Jáuregui. Tuvo varios encuentros con ella y a uno de esos encuentros asistió un periodista del Mundo que se llama Pedro Simón, un buen periodista, y habló con los dos. Y entonces le preguntaba a Etxezarreta que, bueno, pues, qué le había supuesto conocer la vida de la viuda de una persona que él había asesinado. Y le decía este periodista, por encima de las crueldades que he realizado durante mi militancia, soy persona y me he dado cuenta del daño causado con esos atentados. Escuchar sus testimonios me ha afectado y me ha dolido. Pues este sería el terrorista que sí, que se atreve, que me parece que hace falta más valentía para esto que para empuñar una pistola, a asomarse a la humanidad de su víctima. Y de hecho aquí aparece, hay un documental reciente en el que reúnen y entrevistan a los dos, y aquí aparece Ivonne Etxezarreta comiendo con Maisabel Lasa, que es la viuda de Juan Mari Jáuregui. El otro caso que os quería mostrar es el de Iñaki Recarte, que quizá también os suene, lo entrevistó con cierto éxito, o al menos con cierta relevancia, Jordi Évole, condenado por 3 asesinatos, y hizo estallar un coche bomba en Santander que causó la muerte a 3 personas, y también decía algo parecido. Dice, si algún día los de ETA tienen la valentía de escuchar a las víctimas como hemos hecho nosotros, se les va a derrumbar todo. Y por eso me parece interesante, por eso hablaba de la dimensión moral del relato, porque el contar lo que ha ocurrido de una manera o de otra, pues tiene consecuencias, ¿no? ETA, podríamos decir, volviendo a la cita de Madialen Iriarte, ¿no? Dice cada uno que valore si es justo o injusto a partir de su relato. Aquí de lo que se trata ahora es de hacer un relato no que busque una eficacia o una estrategia para imponerse a los demás relatos. O sea, lo que hay que hacer es un relato comprometido con la justicia y con la verdad. Y para eso me parece que es imprescindible incorporar a ese relato a las víctimas, porque sus historias concretas, personales, son las que nos permiten hacernos cargo de verdad de qué ha supuesto el terrorismo. Esto, como os sonará, me parecía también oportuno traerlo. Es el último atentado de los 6 que ha habido contra la Universidad de Navarra, 30 de octubre de 2008, algunos lo vivisteis de cerca. Pues aquí hay un par de fotos, ¿no? El coche bomba que estalló junto al edificio central. Al día siguiente hubo una manifestación de condena junto al edificio de comunicación y yo recuerdo, yo ya estaba trabajando en
esta época en la universidad, que pensé en algún momento, no sé qué haría si mañana me tocase dar clase a las 8 de la mañana. O sea, cómo enfocaría la primera clase después de lo que ha ocurrido, ¿no? Después de algo tan tremendo que nos tuvo a todos ahí contra las cuerdas con el corazón encogido. Entonces, en periodismo, esa primera clase la dio Manuel Martín Algarra. Y entonces llegó al aula, alguna vez le he preguntado cómo se le ocurrió y me dice, pues no lo pensé mucho. Digamos que le salió un poco, le salió del alma en el fondo, ¿no? Llegó a clase y escribió en la pizarra la siguiente frase de Tertuliano: de sin uno dire, cuide sin un ignorare. O sea, dejan de odiar los que dejan de ignorar. Que en el fondo creo que es el mismo mensaje del que de alguna manera vengo hablando. O sea, cuando te asomas a la vida de alguien, adquieres una perspectiva que cambia todo, ¿no? Lo que decía Roncesvalles Laviano a propósito del capítulo 5 de la serie La línea invisible. Mostrar a Pardines como un ser humano completo cambia todo. Y efectivamente esto es así. Y esto, las historias y el relato lo pueden hacer. ¿Por qué el relato es importante? Pues aquí lo dice Roberto Hercher, ¿no? Bueno, no hace falta que os lea la frase, todos somos conscientes, lo hemos experimentado en primera persona, que lo que se queda son mucho más las historias, ¿no?, que las teorías, los argumentos o los sermones. Y termino por donde empezaba. Este es Albert Camus, el día que recogió el premio Nobel. Fue el segundo premio Nobel de literatura más joven de la historia, después de Rudyard Kipling. Tenía 44 años. Y o sea que tenía, podríamos decir, toda una carrera por delante, aunque desafortunadamente murió 3 años después del premio, de recibir el premio en un accidente de coche. Entonces, este día él dijo que habló del papel del escritor, de cuál es a su juicio el compromiso que debe adquirir un escritor. Y entonces decía, el escritor debe ponerse siempre al servicio de los que sufren la historia y no de los que la escriben. Y creo que es una hoja de ruta que también resulta interesante para el periodismo, ¿no? Se podría objetar que ejercer el periodismo, la historia con esa aspiración, conduce a versiones interesadas o parciales de los hechos, como si la neutralidad que tantas veces se invoca pudiera quedar contaminada por el testimonio o por el protagonismo de las víctimas. Yo pienso, en cambio, que se trata de un deber ineludible por todos estos ejemplos que exponía. O sea, me parece que poner el periodismo y la historia al servicio de los que sufren es mucho más que una estrategia narrativa o que una pretensión documental. Es una exigencia moral que, como decía antes, trasciende incluso la batalla del relato de la que tanto se viene hablando, porque en el fondo es un compromiso con la justicia y con la verdad. Pues hasta aquí mi intervención, creo que me he excedido un poco, pero bueno, no sé si hay algo de tiempo para preguntas, ¿no? Bueno, Javier, la verdad es que el tiempo era perfecto porque ha sido maravilloso cómo nos has ido llevando a lo largo de todo el recorrido, al principio con las series y al final, bueno, también impacta mucho, ¿no?, ver esa imagen de la Universidad de Navarra. Así que es verdad que es una historia que más o menos conocemos, se recuerda cada año cuando ocurre, pero bueno, también escucharla de alguien que también estaba ahí en esos momentos, ¿no?, que lo vivisteis en esas situaciones, pues es algo que impacta bastante, ¿no? Y luego, por otra parte, ahora pasamos al turno de preguntas que se va a encargar Daniel, un poco de ver quiénes han ido haciendo preguntas, pero sí que es cierto que, bueno, también gracias por transmitirnos o contarnos al final una historia que a veces se nos queda lejana y no hace tanto tiempo que ha ocurrido, ¿no? Y luego también por hablarnos con una contundencia muy clara de esa responsabilidad que hay de luchar, digamos, de alguna manera contra la ignorancia, ¿no? Porque es lo que hace, algunas veces también lo comentábamos, ¿no?, en las clases de la facultad, que lo que no se cuenta es como si no hubiera pasado, ¿no? Entonces, bueno, no solo saber lo que ha pasado, sino saber exactamente, o sea, quiénes están detrás, ¿no? Y que hay personas que tienen una vida y que tienen una humanidad. Dani, si quieres, continuamos ahora con el turno de preguntas. Bueno, muchas gracias, Javier. Yo la verdad es que leí el mini ensayo que publicaste en Frontera Day y he visto que hay bastantes cosas que ya se leen ahí, más desarrolladas. Así que, bueno, animo a todo el mundo a leerlo porque la verdad es que son 15 minutos de lectura muy, muy emocionantes y se aprende mucho. Y, bueno, me apunto a las series que has comentado para verlas.
Yo te voy a leer una pregunta que ha hecho Jairo Ciscar, que dice: hace 2 días la dirigente de ETA, Soledad Iparraguirre Amboto, dijo en la Audiencia Nacional que el hecho de que estuviera siendo juzgada por un atentado acaecido hace 27 años era anacrónico y mostraba una justicia vengativa que ahonda aún más en el conflicto. Como estudiante de historia me preocupa especialmente el hecho de la lucha que tiene la izquierda abertzale por huir hacia adelante, olvidar o hacer una amnistía moral, por así decirlo. En Navarra no hemos estudiado prácticamente la realidad de ETA y las nuevas generaciones empiezan a no tener conciencia de lo sucedido, imponiéndose el relato abertzale. A nivel político parece que cada vez más se utiliza el relato como un arma. ¿Cómo se puede conjugar una reconciliación verdadera con una memoria histórica efectiva y real? Eso pregunta Jairo. Uf. Hombre, ahí, bueno, se me ocurren así 2 apuntes, no sé si voy a responder al fondo de la cuestión, ¿no? que es desde luego, bueno, es el desafío que tenemos ahora mismo delante, ¿no? A propósito de Amboto y de su planteamiento, similar al de muchos otros presos, hay algo que a mí me llama la atención y que creo que no se ha puesto demasiado de manifiesto, y es que ellos siempre hablan con orgullo de su pertenencia a ETA, justifican su lucha, creen que fue necesario, ¿no?, utilizar la violencia. Hablan de una guerra, estamos en guerra contra el Estado español, que nos oprime, tenemos que liberarnos del yugo de la metrópoli, que era una de las máximas de la ETA de los años 60, pero luego cuando los detienen y les piden explicaciones, enseguida se escabullen, ¿no? O sea, nunca, bueno, ha habido, vamos, poquísimos casos, ínfimos porcentualmente, de miembros de ETA que en un juicio asumieran los atentados que habían llevado a cabo, ¿no? O sea, todos se buscan coartadas, mienten abiertamente. Cabría preguntarles si tan orgullosos estáis de vuestras acciones, ¿no? ¿Por qué no las reconocéis? En esta época se añade además esto que plantea Amboto, que tiene un carrerón, vamos, ella y toda la familia, que es una persona que creció en un caserío donde se alojaba un comando de ETA entero, ¿no? O sea, que es que ella convivió desde niña con militantes de ETA que estaban perpetrando atentados. Cuando dice esto es anacrónico, dice, bueno, depende. O sea, a cualquier víctima del terrorismo no le resulta anacrónico, ¿no?, ir al cementerio a honrar o a recordar a su marido o a su padre o a su hijo, ¿no? Es verdad que el escenario ha cambiado. O sea, es indudable, vamos, me parece que es mucho mejor, ¿no?, que ETA que no haya atentados, ¿no?, aunque políticamente hay una representación que asume todo lo que ETA proponía en su momento, al menos por otros cauces. La mejora es indudable. En muchos países donde ha habido, pues, conflictos con una transición complicada, pues tipo Sudáfrica, Colombia, Sierra Leona, ¿no?, que son casos que se han estudiado, pues se habla en estos lugares de aplicar una justicia transicional, de atender a las especiales circunstancias de ese momento para, podríamos decir, hacer excepciones respecto a la aplicación normal de la justicia. Pero claro, no son, o sea, lo que me parece paradójico es que sean los etarras que siguen en la cárcel quienes las pidan, ¿no?, cuando la gran asignatura pendiente, que está en sus manos resolverla, es la autocrítica moral. O sea, en ningún momento, ni siquiera Sortu, que es el partido que de alguna manera asume las propuestas políticas de ETA, en ningún momento ha dicho que matar esté mal. O sea, que todo lo que hicieron fue un error. Simplemente han dicho que estratégicamente ahora ya no compensa, o sea, no les merece la pena utilizar esa vía. Han apostado por otras vías. Entonces, lo que queda pendiente es la autocrítica moral, ¿no? Cuando la hagan, entonces sí que podemos empezar a hablar de lo demás, ¿no? Vamos, esa es así un poco a grandes rasgos la respuesta que se me ocurre, aunque entiendo que es un poco parcial. Y Javier, sobre el relato, aprovechando una pregunta que ha hecho Javier Larecki, que preguntaba si gracias a las series y documentales las víctimas de algún modo están empezando a ganar el relato y que eso le choca ahora mismo con el protagonismo que está ganando Bildu en la política actual. Entonces te quería lanzar esta pregunta de Javier con otra que te quería hacer yo sobre la tesis de María Jiménez que codirigiste con Pablo Pérez
y en ella uno de los objetivos de la tesis de María, según tengo entendido, era pues alcanzar una serie de resultados para promover políticas públicas eficaces y ayudar a la prevención de la radicalización violenta. Entonces, pues, si puedes contestar a lo de Javier y luego también contarnos un poco qué descubristeis con lo de la tesis de María. La respuesta a la pregunta de Javier, de alguna manera, está contenida en el titular que he reproducido de Madialen Iriarte, cuando dice: ETA ha reconocido el daño, si es justo o bien justo, depende de cada relato. Digo que está contenida ahí porque hay muchas personas cuyo juicio sobre lo ocurrido depende del relato que han escuchado o que han visto. O sea, esto es así. Hay personas que se alimentan de Gara, de la editorial Chalaparta y de lo que publica o lo que se publica y se difunde en el ámbito de la izquierda radical Abertzale, y por tanto lo que alimenta sus juicios, sus reflexiones, su pensamiento, va todo encaminado en la misma dirección. Entonces, claro, en ese aspecto sí que es una batalla. O sea, se trata de aportar publicaciones, series, películas, reportajes, libros de historia que contengan un relato, como decía antes, riguroso, honrado, para que el juicio de las futuras generaciones no esté contaminado por las versiones interesadas. No lo sé, o sea, yo creo que no sé cuál de los relatos se está imponiendo. O sea, yo creo que me parece que hay muchos periodistas entre los asistentes, al menos he visto antes así de refilón la relación de gente conectada. O sea, ahí me parece que los periodistas tenemos una responsabilidad, ¿no?, en contar bien qué es lo que ha ocurrido pensando en el futuro, ¿no? O sea, claro que hay que pasar página, pero hay que pasar página después de haber leído y documentado muy bien lo que hemos vivido estos años. Y luego sobre la tesis de María Jiménez, que creo que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando, ella incluyó en su tesis un experimento sociológico que se llama una encuesta deliberativa, que consiste en, tomada una muestra de gente, que en este caso fue como de 200 personas, ¿no?, estudiantes universitarios de la Universidad de Navarra y de la Universidad Pública. Tú les preguntas por su opinión respecto, en este caso, al fenómeno del terrorismo, con preguntas muy concretas sobre la política hacia las víctimas, las propias víctimas, la atención, la desatención. Entonces, te haces como una composición del lugar de qué piensan en torno a ese tema. Entonces, unos días después, María les suministró unas entrevistas que leyeron y les proyectó unos vídeos donde varias víctimas contaban su caso, ¿no?, con cierto detalle, y les volvió a encuestar. Entonces, el resultado era muy relevante porque había, no me acuerdo ahora con mucho detalle, pero había como un 20% que cambiaba sustancialmente su opinión, o sea, el juicio que tenía sobre lo ocurrido cambiaba sustancialmente después de haber leído o de haber visto esas entrevistas, lo cual revela que el contarlo bien sí que es eficaz. Entonces, él, bueno, ella tenía la ilusión, y yo también, ¿no?, por la parte que me toca de la tesis, de que eso sirviera, como en otros países se está haciendo, ¿no?, de manera sistemática y con políticas promovidas por los gobiernos, el prevenir la radicalización, sobre todo de gente joven, ahora pensando más en el ámbito yihadista, a través de testimonios, de historias concretas, ¿no?, que, por así decirlo, desactiven a los jóvenes o al menos les den elementos de juicio. Había otra pregunta, he visto, de Loreto Márquez, ¿no?, a la que saludo desde aquí. La leo, no sé si nos podía hablar un poco sobre el perdón por parte de las víctimas, de víctimas que han llegado a perdonar, cómo les ha ayudado eso a reconstruir sus historias personales. Este es un tema complejo y delicado que yo, después de entrevistar a muchas víctimas, tanto en mi etapa de periodista en Diario Navarra como después en la universidad y sobre todo mientras hicimos el trabajo de Relatos de Plomo, llegué a la conclusión de que es algo personalísimo. Es muy difícil sacar conclusiones. Ha habido personas que, con un planteamiento cristiano, porque yo creo que ese es el denominador común, ¿no?, de quienes han perdonado desde el primer momento, pues eso, tenían como muy clara cuál debía ser su actitud. Bueno, y hay casos admirables, ¿no? En Pamplona,
los más veteranos recordaréis, o al menos habréis visto la foto del cadáver del general Atarés, ¿no? en la vuelta del castillo cubierto por una manta, y su viuda que acababa de bajar de casa arrodillada junto al cadáver. Pues ese es un caso, ¿no? Esta señora dijo, bueno, yo perdono a estas personas y todos los días rezo por ellas, ¿no? Claro, ha habido esos casos. Lo que pasa es que a veces me parece que también es complejo poner el acento en un caso como este que citaba, que a mí ya digo que me resulta ejemplar y admirable. A veces tiene el riesgo de que otras víctimas piensen que tienen que actuar así. O sea, que ese es como el umbral, ¿no? para vivir, no sé cómo decirlo, moralmente bien tu condición de víctima. Cuando, insisto, es un tema personalísimo, ¿no? Claro, para empezar, también hay mucha gente que lo ha recordado, para perdonar a alguien lo que necesitas es que esa persona te pida perdón, ¿no? Cosa que ha ocurrido en poquísimos casos, ¿no? Cuando ha ocurrido, la mayoría lo han obtenido, ¿no? He citado el caso de Ivonne Etxezarreta, que aparecía en esa foto con la viuda de su asesinado, con Maisabel Lassa, y ha habido algunos otros, ¿no? Pues lo del perdón yo creo que sí que es algo deseable. Yo también, de lo que he ido escuchando en bastantes entrevistas, pues algo que sí percibes es que quienes han perdonado, y a veces ellos mismos lo dicen, de alguna manera se liberan de una carga, ¿no? O sea, viven como más ligeros, habiéndose desencadenado de la relación que les ataba a los autores del asesinato. Esto lo explicó muy bien, por ejemplo, la madre de Diego Salva, el último asesinado en España en 2009 en Mallorca, ¿no? Eran dos guardias civiles que se montaron en un coche al que le habían puesto una bomba lapa, y en cuanto activaron el motor, el coche estalló, murieron los dos muy jóvenes, y la madre de uno de ellos, de Diego Salva, pamplonesa, cuando hablaba de esto y explicaba que había perdonado, decía, es que no puedo vivir encadenada al asesino de mi marido. Bueno, me pareció también una muy buena definición de lo que es el perdón. Recuerdo otro caso, una entrevista que precisamente hice con María Jiménez, que nos impresionó mucho a los dos, a Ana Regui, no sé si estará por aquí Íñigo Ruiz, cuyo marido fue quemado vivo, era agente de la Ertzaintza, y en el año 95, si mal no recuerdo, en Rentería, en una emboscada, pues vamos, tiraron varios cócteles Molotov al interior de la furgoneta en la que viajaban, y él, pues bueno, estuvo muchísimos días en la UCI, a punto de morirse. Entonces, bueno, su mujer no sobrevivió. Su mujer nos contó toda la historia, la tremenda historia, ¿no? De su recuperación, que fue una cosa de años. Y decía, cuando hablando del perdón, decía ella, que me hizo mucha gracia, decía, hombre, yo no soy Teresa de Calcuta. Dice, ya me gustaría, ¿no? Ser a mí la madre Teresa de Calcuta. Y yo no soy así. Dice, pero un día me puse a mirar en el diccionario las acepciones que tiene el término perdón. Entonces descubrí que la tercera o la cuarta, no recuerdo, decía algo así como no desear a alguien lo mismo, el mismo mal que te ha causado. Entonces dice, bueno, yo ahí sí que me encuentro cómoda. Dice, o sea, yo no le deseo a ningún etarra que le ocurra lo que ellos le hicieron a mi marido. Dice, bastante tienen ellos con ser como son, con pensar que todo aquello estuvo bien, como para encima. Entonces, pues ya digo que también lo del perdón, cada uno lo vive a su manera. Entonces, bueno, me parece que yo como periodista tomo nota, lo cuento, lo admiro y también intento aprender de estas personas, pero me parece arriesgado sacar conclusiones generales, ¿no? y mucho más hacer propuestas, ¿no? siendo un tema tan delicado. Bueno, Javier, muchas gracias. Creo que nos hemos pasado ya 10 minutos Sí, lo siento, es que de creo la que he hora. hablado más de lo previsto. Nada, o sea, al revés, o sea, yo por lo menos lo he disfrutado muchísimo. Uh-huh. Así que te Pues, quería agradecer que hayas estado hoy aquí con nosotros y que hayas hecho el esfuerzo, que además nos ha coincidido el único viernes que debías de tener libre normalmente, comentó Blanca. sí, bueno, le comenté a Blanca, hicimos aquí unas sesiones los viernes, pero justo ahora, justo hoy no teníamos. Perdona un segundo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Me ha gustado muchísimo y no sé, tendríamos que seguir un día, ¿no? Porque ha sido realmente interesante. Bueno, yo encantado. Sí, además sobre este tema, como lo tengo ya tan trillado, encantadísimo. No, pero me ha encantado. Muy bien. Y en ese sentido, Javier, solo un apunte más.
como periodista y navarro, ¿cómo has conseguido que esto no... bueno, no perder la objetividad, sabemos que la objetividad es un tema complejo en el periodismo, ¿no? Pero cómo no lanzarse a un solo bando, que ya estoy usando aquí mismo, vuelve a salir el tema de que hablábamos al principio, ¿no? Pero no sé si me explico que no has perdido el norte, ¿no? A la hora de saber tratar este tema. Bueno, hay más que de objetividad, que eso que es difícil, no es una especie de utopía insostenible, o sea, porque creo que no... a mí me gusta hablar de honradez, ¿no? Por ejemplo, bueno, esto es que nos llevaría un poco lejos, pero en Navarra ha habido varios episodios desgraciados, también protagonizados por policías. Antes han salido las torturas a propósito de Patria, y cuando hicimos el recorrido cronológico de Relatos de Plomo, al llegar a alguno de estos episodios más que tuvieron mucha relevancia pública, pues, y que incluyeron las muertes, ¿no?, de algunos miembros de ETA, pues nos pareció que era de justicia contarlo. Claro, y luego había gente que se molestó, decía, ¿pero por qué contáis esto? Dice, hombre, porque nos parece que para tener la perspectiva de todo lo que ha ocurrido, esto es importante. O sea, esto que ocurrió también hay que contarlo. No tiene sentido escabullir algunos acontecimientos porque, por así decirlo, contravienen, ¿no?, tus planteamientos o se alejan de tu propósito. O sea, mi propósito es contarlo bien, y si para contarlo bien entiendo que hay que incluir también estos episodios, pues lo hago. Que es un poco, en el ámbito más literario, lo que hace Fernando Aramburu en Patria, ¿no? Lo he explicado en alguna entrevista. O sea, él lo tenía más fácil, porque es una novela. Podía sustraerse a la realidad de las torturas, que fue una realidad, y decir, bueno, yo no hablo de esto y así me evito líos. Pero, hombre, si quiero reconstruir con verosimilitud la atmósfera de aquellos años, tengo que hablar también de este tema, ¿no? Bueno, yo creo que ahí es la honradez, ¿no? Hablamos antes de proporcionar elementos de juicio a los lectores, a los espectadores, que creo que ese es el sentido que tiene el periodismo, y para hacerlo bien, pues hay que contarlo bien. Pues mil gracias. De nada, oye, encantadísimo por esta sesión, y nada, cuando queráis repetimos. Repetimos, eso es. Otro día solo para preguntas, Javier. Sí, perdón, que igual se me ha ido de las manos un poco la explicación. No. Pero bueno. Nada. Bueno, Javier, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos.